Hola a todos y todas, bienvenidos a esta presentación del libro de la Sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud. El día de hoy vamos a presentar el texto llamado Bioética aplicada en la atención primaria de la salud. Esta es una actividad que hemos realizado en conjunto a la Facultad de Medicina y la Comisión Nacional de Bioética. Para ello voy a cederle la palabra a la doctora Berenice Cruz, quien nos coordinará el día de hoy. Doctora Berenice, bienvenida y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Jennifer, muchas gracias, doctora Carmen García y Carmen Nadal, que este día estaremos presentando y comentando su libro sobre atención primaria y bioética. Como primer punto, me gustaría agradecer a la Facultad de Medicina por esta invitación y a las ponentes por su aceptación de la invitación. Primero voy a presentar a la doctora María del Carmen García Peña, quien es médica con especialidad en medicina familiar, maestra en Ciencias Médicas por la UNAM, cuenta con doctorado en Salud Pública y Envejecimiento por parte de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de la Universidad de Londres, es investigadora nivel 3 del SNI, investigadora F por el Sistema Institucional de Investigadores en Ciencias Médicas de la Secretaría de Salud. Además, es miembro de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia de Medicina de Estados Unidos. Actualmente es directora de investigación del Instituto Nacional de Geriatría y su producción científica incluye más de 80 artículos en revistas de alto impacto y diversos libros de texto y capítulos del libro. Doctora, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cruz, por su amable presentación. Muchas gracias a la Comisión Nacional de Bioética y a la Facultad de Medicina de nuestra querida universidad por la amable invitación que me hacen para comentar esta importante obra. Mi especial agradecimiento a la doctora Nadal Agosta, autora de este texto. Me voy a permitir dar lectura a un texto que preparé para este fin. Primero, quiero iniciar con una sincera felicitación a la autora que ha conseguido, creo yo, un texto muy sólido, bien sustentado, de interesante lectura, que seguramente será un referente obligado. Me sorprendió gratamente la enorme cantidad de conceptos muy actuales, basados en evidencia científica y en valores, que se presentan a lo largo de todo el texto. Es evidente el trabajo y la dedicación que hay detrás de este libro. La atención primaria y su importancia ha sido motivo de debate y discusión académica y política muy frecuente en los últimos lustros. Se han publicado diversos reportes y evidencias de diferentes grupos, organismos y países. No cabe duda que todos estamos de acuerdo en que la atención primaria es y debe ser base de los sistemas de salud y que, como dice la OMS, es hoy más necesaria que nunca. Países con esquemas de atención primaria sólidos han enfrentado de mejor manera la pandemia, por ejemplo. En este escenario, el texto que se presenta hoy, Bioética aplicada a la atención primaria, no podría haber sido más oportuno. 5 capítulos, 343 páginas y más de 200 referencias bibliográficas constituyen esta obra. El capítulo 1, Teorías y Conceptos, en su primer parte, la moral y la ética aplicada, presenta los conceptos de moral y ética y hace una distinción muy clara entre ética médica y bioética. En un siguiente componente del capítulo, la autora presenta a la atención primaria como emblema de equidad y solidaridad. El abordaje de la atención primaria como estrategia sanitaria me parece muy pertinente, ya que algunas condiciones, probablemente algunas condiciones de salud de Chile, pudieran ser las mismas que enfrentan otros países de la región. Por lo tanto, también aplica para todos los países la necesidad de una atención médica primaria fortalecida. Argumenta muy bien los valores en los que se basa la atención primaria: equidad, horizontal y vertical, justicia social, solidaridad. Toca además el tema de la Carta de Derechos y Deberes como reflejo de una ética de mínimos. En el apartado de gestión de recursos, un ejercicio de justicia distributiva, me parece por demás atinada la discusión del conflicto permanente entre necesidades del individuo y necesidades colectivas para la asignación de recursos que requiere un ejercicio para priorizar. Habría que aceptar que existe siempre un desequilibrio entre equidad y eficiencia, y equilibrar equidad y eficiencia es casi siempre una tarea imposible de lograr. En la sección de principios bioéticos asociados a un sistema de salud mixto,
Es correcto que no hay ningún enfoque específico o único para la cobertura universal en salud, pero a mí me parece que habría que aceptar que esto tiene que ver con los valores que sustentan el sistema de salud. Por ejemplo, si el Estado es o no responsable de la salud de sus ciudadanos. La sección presenta una descripción muy clara del sistema de salud chileno, pero me hubiera gustado o me hubiera parecido interesante, para beneficio de los lectores de otros países, un análisis de las fortalezas y debilidades de este sistema. El capítulo 2, práctica asistencial en la atención primaria, me pareció un capítulo fundamental. Desarrolla y analiza todos los componentes de la práctica, desde el equipo multidisciplinario, la participación comunitaria, la práctica ante emergencias, tan vigente ahora por la situación de la pandemia, hasta la prevención y sus aspectos bioéticos y la investigación en salud. Destaco la sección dedicada al trabajo en equipo multidisciplinario que sustenta la APS en Chile, que debe ser un modelo para otros países, así como la participación comunitaria, que si bien es un elemento clave, en algunas ocasiones se convierte en un componente de difícil aplicabilidad. Discute además con mucho tino la perspectiva bioética ante la pandemia de COVID, que sin duda es fundamental tener presente ante las innegables desigualdades sufridas por la pandemia. Me parece muy pertinente el desglose que hace la autora de los roles que distinguen a la atención primaria, precisamente para evitar la inequidad. Y particularmente interesante me parecieron las secciones dedicadas a género, interrupción voluntaria del embarazo, resguardo de datos clínicos, entre otros. Se agrega la presentación de valiosos casos clínicos que incluyen alternativas de acción y son una pauta clara y sustentada para la toma de decisiones por parte del equipo de salud y del médico. Los conflictos éticos en la atención ambulatoria durante el curso de vida son presentados en el capítulo 3. La sección referente a las personas adultas mayores me pareció particularmente importante. Acepto que debido a mi personal interés en envejecimiento, es cierto, es muy cierto que es difícil ser viejo en este mundo dominado por múltiples riesgos, y la autora anota muy bien todas las áreas cruciales de la bioética, como calidad de vida, soledad, decisiones al final de la vida. Sin embargo, creo que debemos impulsar con mayor fuerza, desde mi punto de vista, la idea de que la atención primaria debe ayudar a preservar la salud y la funcionalidad de las personas adultas mayores para lograr un mayor número de años vividos sin dependencia, libres de déficits, y ya que el punto crucial no es la longevidad en sí misma, sino los años vividos con dependencia. Las preguntas para reflexionar y los recuadros que se presentan como puntos clave que el autor incluye en varias secciones me parecieron realmente valiosísimos. Los comités de deliberación, tanto asistencial como científico, se presentan en el capítulo 4. Tradicionalmente, los comités de ética asistencial se han limitado al ámbito hospitalario o de atención especializada, pero estoy totalmente de acuerdo con la doctora Nadal Agost en el sentido de que estos comités serían muy importantes en el ámbito de atención primaria. La propuesta metodológica que se plantea me parece muy acertada y el caso que se presenta excelente para aplicar el método propuesto. Con respecto a los comités de ética científicos, la realidad es que en la práctica es difícil distinguir cuándo un aspecto metodológico de un proyecto de investigación afecta o no los principios éticos, pero la guía que se presenta por la autora es muy útil. El último capítulo presenta estudios de caso que tocan una diversidad de conflictos y dilemas éticos cuidadosamente escritos. Cada uno representa una lección no solo para la práctica de la atención primaria, sino para la vida misma, yo diría. Yo quisiera cerrar diciendo que la salud es un asunto político. Decir que la salud es un asunto político es remarcar que la salud no se da ni se entiende en un vacío. La salud es social, contextual, es histórica, es contingente. Y este texto nos invita a discutir y a entender que la bioética es un pilar fundamental de la práctica y de la gestión clínica.
El libro seguramente será muy importante para mejorar y proponer nuevos rumbos. Yo felicito sinceramente, profundamente a la autora por el evidente esfuerzo que implicó concretar este texto. Sé que se requiere una cierta dosis, yo diría, de valentía, porque una vez que se publica, en cierto sentido el texto ya no es de usted, doctora, es de los que lo leen, lo critican, lo analizan, lo absorben, lo estudian. Mil felicidades, doctora Nadal Agos, es un honor presentar su texto, porque además a mí me parece que esencialmente es usted una impulsora de ideas. Muchísimas gracias, muy amables. Muchísimas gracias, doctora Carmen García Peña, por sus valiosos comentarios. Vamos a pasar ahora con los comentarios de la doctora Jennifer Incapié Sánchez, quien es licenciada y maestra en filosofía por la Universidad del Valle de Cali. Cuenta con el grado de doctora en filosofía por parte de la Universidad Iberoamericana y actualmente es profesora asociada C de la Facultad de Medicina de la UNAM, donde también es coordinadora del Programa Institucional de Ética y Bioética. Es responsable además del campo de conocimiento de bioética del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud de la UNAM, y ha participado en la publicación de diversos libros y cuenta con múltiples artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Doctora, tiene la palabra, por favor. Muchísimas gracias, doctora Berenice. Yo, al igual que la doctora García, quiero darle las gracias a la Comisión Nacional de Bioética por confiar en mí para poder leer la obra de la doctora Nodal, para poder hacer una reflexión al respecto, y también me voy a permitir leer un texto muy breve con respecto a mi opinión del libro. El texto se le conoce como Bioética aplicada en atención primaria, escrito por la doctora Carmen Nadal Agost, para quien felicito realmente porque es un texto que permite una aproximación muy amena y con un discurso muy fluido para los profesionales de la salud a un tema tan complejo como puede ser la bioética. Me resalto la dedicatoria que tiene el texto, la primera dedicatoria, que es para los equipos de salud en la atención primaria de Chile y su compromiso con la salud pública y la justicia social. Creo que es momento de dar nuestro reconocimiento a los equipos de atención primaria de la salud y también a los equipos en general de atención a la salud por la crisis global que estamos viviendo y, digamos, de una u otra forma, la manera como lo estamos superando. El texto refleja la experiencia de 15 años de trabajo en salud pública y la atención primaria en Chile de la doctora Nadal, quien además nos hace referencia a la experiencia de la cotidianidad. Interesante reflexión para una disciplina que durante años se ha dedicado a deconstruir la resolución de situaciones extraordinarias en la investigación biomédica y la práctica de la medicina. Quiero puntualizar en este punto porque normalmente pensamos a la bioética para dar soluciones a aquellos casos dilemáticos, conflictivos, que nos generan situaciones de estrés moral, y lo que nos propone la doctora Nodal en este texto es pensemos desde la base de la práctica de la medicina, y a mí me parece que eso es revolucionario y uno de los grandes aportes del texto. Nos invita además a reflexionar la aplicabilidad de la bioética en el contexto de la atención primaria de la salud, en donde no necesariamente existen crisis que detonen en estrés moral, para asignar recursos en momentos de alta demanda, pero sí en un contexto en donde el ejercicio clínico puede ser reflexivo y que tome en consideración todas aquellas herramientas que la bioética trae para la resolución de situaciones dilemáticas. Resulta altamente valioso que el texto tenga una proximidad del lenguaje con el que está escrito. Si bien es evidente el dominio de los temas filosóficos robustos como las definiciones conceptuales de ética y moral, el texto permite acercarse a la reflexión sin caer en la discursividad excesiva de la filosofía. En otras palabras, el libro Bioética aplicada a la atención primaria de la salud nos deja tomar aquello que efectivamente podrá ser de utilidad para las y los profesionales de la salud, no en un cúmulo de palabras recurrentes o con un sinsentido oculto. El texto ofrece los elementos necesarios para la aplicabilidad concreta de la bioética como una disciplina transversal a la actualidad del ser humano. La definición de atención primaria a la salud como estrategia sanitaria, cuyo ámbito de acción es el contexto ambulatorio y comunitario, permite la erradicación del concepto que de ésta se tenía, pensándola como una disciplina de segunda categoría.
Nos permite además visualizarla como un eje transversal de salud pública para la prevención y erradicación de problemas de salud de alta complejidad. Voy a citar a la autora. Para disminuir las desigualdades sociales en la salud, la atención primaria de la salud se basa en un modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria, cuyos principios irrenunciables son la atención centrada en las personas, la integralidad y la continuidad asistencial. Para el modelo integral, las enfermedades no son hechos aislados, sino que incorporan la dimensión personal en sus aspectos biológicos, psicológicos, sociales y espirituales, la dimensión contextual, la dimensión de continuidad referida a la atención tanto de gente sana como enferma, de enfermedades en etapas agudas o crónicas, durante todo el resto de su vida y la coordinación que se establece en la red del establecimiento de la salud. La relación estable y continua con las personas en su comunidad constituye la mejor estrategia para enfrentar la inequidad en la salud, pues facilita la identificación de desigualdades sociales que podrán ser intervenidas desde la prevención. El enfoque de la atención primaria de la salud es utilizar los recursos locales con el fin de desarrollar capacidades dentro de las comunidades a través de la participación y la educación. La participación es el reconocimiento de la población que es usuaria del sistema como personas sujetas de derechos y no de caridad. La educación es un derecho ligado a la salud, pues prepara a las personas ofreciendo conocimiento y habilidades necesarias para resolver problemas. Fin de la cita. Me parece que es importante darle relevancia a lo que la autora nos está presentando como atención primaria de la salud y que da relevancia al ejercicio que se está estableciendo desde allí. De tal modo, permite visualizar un pool de posibilidades en el abordaje de la atención primaria de la salud. Quizá uno de los que más llamó mi atención por mis intereses en el contexto de la bioética es el tema de la priorización en la salud y la valoración de problemas. Un asunto actual a nivel global, justo en el momento en el que enfrentamos una tercera oleada de contagios, mismos que se presentan o bien por la falta de llegada de vacunas a países en vía de desarrollo o por la confusión en la información que se le otorga a las personas vacunadas, quienes creen que podremos retomar una cotidianidad que ya hemos dejado en el pasado, e incluso por la falta de conciencia social y desestimar los riesgos sanitarios. Las oleadas de contagio ponen en jaque a los profesionales de la salud que después de 1 año y medio de estar atendiendo una pandemia deben sacar fuerzas y recursos de donde no existen. Desde una perspectiva bioética, el texto nos permite reflexionar que la mejor forma de atender este tipo de crisis sanitaria es la prevención y con ella erradicar la imperiosa necesidad de la priorización. Retomo nuevamente a la autora. Toda priorización en salud comprende buscar criterios educativos y eficientes e idealmente sobre la base de un acceso al sistema garantizado para toda la ciudadanía, independientemente de su clase social, raza o género. Además, la valoración de problemas y el impacto de las intervenciones en la población objetivo. Esto implica asegurar la disposición de un conjunto de productos, servicios sanitarios básicos y medicamentos esenciales. Fin de la cita. Me queda entonces una pregunta para hacerle a la autora. Desde su perspectiva, ¿cuál de las teorías expuestas en este capítulo sería la más adecuada para la implementación de una justicia en países como México? El texto aborda desde la aplicabilidad de los principios bioéticos a sistemas sanitarios mixtos. ¿Esto qué significa? Que no es un libro más de conceptualización de bioética o de reflexión filosófica de la ética médica. Muestra de manera práctica cómo trascender de manera bioética a la autonomía, el mantra bioético de la autonomía, beneficencia y justicia, y traerlo a la aplicabilidad en un contexto real. Nos muestra además un panorama de la salud que requiere la ciudadanía de un país, en este caso Chile, que cuenta con una vasta experiencia frente a las emergencias, los desastres. Sin duda, mucho conocimiento para compartir con los demás países de la región. Si bien el libro tiene un fuerte enfoque jurídico y normativo en Chile, la reflexión misma permite visualizar a corto plazo versiones mexicanas, colombianas del mismo ejercicio académico y siendo un poco aspiracionista, uno latinoamericano. Sin duda llama la atención la reflexión a la atención sanitaria con enfoque de género. Si bien la reflexión de género ha sido pensada desde sus inicios como un asunto de lo social, del papel que la mujer desempeña dentro de un constructo social con las complejidades que trae
consigo esta reflexión, la autora nos abre el horizonte reflexivo de la bioética, que va más allá del ejercicio o no de la maternidad, de la reflexión ética del cuidado como un tema ligado estrictamente con lo femenino. Para ello, presenta casos que traen a la bioética directamente a la situación. Como un pequeño adelanto y como invitación a la lectura del texto, anuncio que el primer caso lleva por nombre "Ya no puedo acudir a la terapia, pues debo cuidar a mi papá". Nos deja en este capítulo la compleja tarea de reflexionar la importancia de enfoque de género en la atención de la salud. Yo me aventuro a decir que nos permitiría hacer diagnósticos diferenciados para padecimientos que siguen siendo abordados sin distinción genérica, como las enfermedades cardiovasculares. No quiero abarcar todo el discurso de esta presentación, sin embargo, me voy a permitir hablar de un tema de suma actualidad que aborda la doctora Nodal en este texto, y es la autonomía, el tema de atención y la autonomía de niñas, niños y adolescentes, particularmente en lo concerniente a la capacidad que puedan tener o no en la toma de decisiones de su atención médica. En este capítulo hace un destacado abordaje de las diferencias de las capacidades de obrar y capacidades jurídicas, lo que daría sustento a la postura de una autonomía progresiva. Si bien hemos concebido a la autonomía como inamovible dentro de los principios bioéticos, creo que una autonomía progresiva nos permitiría entender de manera un poco ampliada el tema de la dignidad humana, no solamente en personas menores de edad, sino personas que también llegan a la tercera edad. Un reto sin duda inmenso para la atención sanitaria, porque desvirtuaría la postura hegemónica de instrucciones de los profesionales de la salud a la conformación de equipos terapéuticos construidos por los pacientes, en el caso de niñas, niños y adolescentes, las familias o los sistemas de apoyo, y en unión con los profesionales de la salud. El texto en general aborda temas de interés para todos y todas los profesionales de la salud, ejemplificando de manera clara y concisa las situaciones en las que la bioética pueda llegar a tener un aporte considerable, como la dignidad en la adultez mayor, el resguardo y manejo de datos personales en diversas situaciones y contextos, decisiones al final de la vida, entre otros. Me resta darle las gracias y felicitar a la doctora Carmen Nodal Agost por permitirme conocer su obra y tener una aproximación a la misma y participar en esta reflexión. Agradezco también a la Comisión Nacional de Bioética por esta colaboración con la Facultad de Medicina, e invitarles a todas y a todos que nos están viendo en este momento en esta transmisión a leer el texto y de alguna manera intentar dialogar con el mismo y ponerlo en situación en un contexto mexicano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Jennifer Incapié, por estas palabras y esta valiosa reflexión. Me voy a permitir ahora presentar a la autora del libro en cuestión, que es la doctora Carmen Nadal Agost, quien es médica familiar, cuenta con maestría en ciencia clínica, maestría en bioética por la Universidad del Desarrollo de Chile, maestría en gestión por la Universidad Andrés Bello, y se ha desempeñado como docente invitada de varias universidades. Actualmente se desempeña como profesora adjunta de la Universidad O'Higgins, y como directora del Centro de Salud Doctora María Sadí, en Chile. Su producción científica incluye artículos publicados en revistas de alto impacto y diversos libros de texto. Doctora, la escuchamos. Muchas gracias por esta invitación. ¿Me escucho bien? Se escucha perfecto. Muchas gracias. Bueno, gracias a los organizadores y por supuesto a la Comisión Nacional de Bioética por esta oportunidad de presentar humildemente un libro que surge de la reflexión sistemática y de la práctica propia de la atención primaria y bueno, del día a día de los equipos con los cuales he trabajado y he dirigido. Así que ahora les voy a dar una pequeña charla muy cortita. No sé si estoy compartiendo mi pantalla. ¿Ustedes me avisan? Sí, doctora, sí, ya la vemos. Gracias. ¿Sí? ¿Ahí? Bueno, bueno, ustedes han hecho una excelente introducción del libro. Yo simplemente quiero recalcar cuál es la relevancia de la bioética en la atención primaria para sacarla de las paredes del hospitalario, que es donde más se ha desarrollado, por supuesto, a propósito de la ciencia y la tecnología, pero ahí existe la ética de las pequeñas cosas y esa es la que nos sucede quienes trabajamos en el ámbito ambulatorio y con las propias comunidades. Entonces, bueno, yo creo que todos los que trabajamos en la atención primaria tenemos claro
que este es nuestro origen, la Declaración de Almatá del año 78, esta conferencia mundial donde participaron la mayoría de los países, y ya nos dejó algunas luces y principios, como por ejemplo la equidad en el acceso al sistema de salud, la participación comunitaria, el uso efectivo y apropiado de tecnología, la colaboración intersectorial y la sostenibilidad del sistema, ¿verdad? En cada uno de estos principios nosotros ya reconocemos valores. Por ejemplo, accesibilidad garantizada para quien lo necesite. Eso tiene que ver con la equidad en el acceso, especialmente a los más vulnerables. En relación a la participación comunitaria, todos sabemos que las decisiones al final son de los individuos, de nuestros estilos de vida, y eso habla fuertemente del principio de autonomía y libertad de las personas. En cuanto al uso efectivo y apropiado de la tecnología, bueno, ojalá poner la tecnología al servicio de quienes más lo necesiten y, por supuesto, en su beneficio. En cuanto a la colaboración intersectorial, la bioética surge a partir de los derechos humanos y nuestro primum non nocere, ¿cierto?, que es el no dañar, la no maleficencia. Y la sostenibilidad claramente tiene que ver con la distribución de recursos y el principio de justicia. Por lo tanto, no es nuevo que la atención primaria ya cuenta con principios y valores que, bueno, ahora están en el libro, pero lo que les quiero decir con esto es que no es solo del ámbito hospitalario. Bueno, y la atención primaria en sí misma es más una estrategia que un nivel de intervención. Nosotros en la red sanitaria, por lo menos en Chile, yo creo que la mayoría de los países, ¿verdad?, contamos con la atención primaria, secundaria, terciaria, pero en realidad aquí la importancia es el rol que cada uno cumple como actor dentro de la red, ¿ya? Y no uno sobre otro, sino que cada uno haga lo que le corresponda. Además, lo primario implica lo esencial, ¿cierto?, lo que tenemos que garantizar como sociedad. Lo otro es ser una filosofía para comprender cómo los principios de justicia, equidad y solidaridad se viven en una sociedad, porque estamos hablando de lo primario, de la base, ¿verdad?, de lo garantizado para todos como sociedad. Y además una forma también de organizar, de optimizar, de distribuir y de gestionar los recursos sanitarios que siempre son escasos en todos los países, ¿verdad?, y las demandas son ilimitadas. Y nuestros pilares son ser el acceso al sistema de salud, asistir a través del tiempo en esta longitudinalidad, a darle una atención integral, es decir, todo el modelo bio, psico, socio, existencial de las personas, centrados en ellas, empoderar a nuestras comunidades y, por supuesto, siempre considerar las determinantes en salud, que yo sé que siempre están en el discurso, pero es tan difícil a veces aplicarlo, ¿verdad?, y ser un articulador dentro del sistema de salud, lo que también implica, por supuesto, distribuir bien estos recursos que son muy escasos desde lo sanitario. Bueno, entonces, este libro habla de que los equipos de salud de la atención primaria requieren una reflexión de su práctica asistencial. Requerimos personas con competencias y habilidades para deliberar ante conflictos de valores, que por cierto son muy sencillos de identificar a través del libro, y en el contexto de pacientes ambulatorios, no hospitalizados. Entonces, a esto queremos llegar, pasar del conocimiento a las habilidades y finalmente contar con actitudes, que es nuestro ethos, nuestra esencia. Entonces, bueno, ¿qué me hizo escribir este libro? Estas preguntas: ¿cuáles son los problemas éticos en la atención primaria? ¿Cómo tomar decisiones morales en la práctica asistencial, especialmente en el ámbito ambulatorio? ¿Cómo decidir cuáles acciones son correctas en un sentido moral? Y cómo estimular la reflexión dentro de los equipos de la atención primaria. Y por supuesto que las respuestas están en este libro que ya ha sido presentado. Yo quiero agradecer el patrocinio que tuve de la Sociedad Chilena de Medicina Familiar y de la Universidad de O'Higgins, para quien trabajo. Esto fue publicado en enero. Y bueno, muy rápido, el capítulo 1 habla de teorías y conceptos, que es la moral y la ética aplicada, los principios de la atención primaria, los derechos y deberes, cómo gestionamos mejor los recursos y, por supuesto, los principios bioéticos asociados a un sistema de salud mixto, público y privado, como es el chileno, pero recibí muy bien la crítica recién. Creo que me faltó agregarle las debilidades, ¿verdad?, y las fortalezas de nuestro sistema. En el capítulo 2 pasamos a hablar de los equipos multidisciplinarios, que por lo menos el modelo chileno, sobre todo el tema de la participación comunitaria, que eso es un fuerte enfoque en la atención primaria, el trabajo intersectorial, especialmente para los derechos fundamentales o los derechos humanos. También un poco hablar de lo que ha pasado con esto de las emergencias y desastres. La pandemia, por supuesto, ha sido algo introspectivo dentro de nuestro sistema,
Algunos países los ha enfrentado, parece mejor que otros, pero bueno, yo creo que finalmente la historia nos dirá si realmente actuamos con precaución y prudencia. Algo muy importante, la pertinencia cultural en salud, por supuesto el enfoque de género, el resguardo de los datos clínicos, que eso se viene muy importante con toda la digitalización, la relación clínica asistencial, que es muy distinta, ¿verdad?, entre el hospitalario y la atención primaria, el enfoque bioético de la prevención, ahí hablo de la pregunta, siempre es mejor prevenir que curar, y hay que ver el tema de los recursos, los cuidados paliativos, la ética del cuidado y el morir dignamente, la educación para la salud, como un ejercicio de reciprocidad entre aprender y enseñar, y también, por supuesto, un breve capítulo en relación a la investigación y la innovación en salud. El capítulo 3, como yo les decía que la atención primaria, ¿verdad?, es longitudinal en el tiempo para nuestros pacientes, vamos a hablar de conflictos específicos según el curso de vida de niños, niñas adolescentes, la adultez mayor y la dependencia severa y decisiones al final de la vida. En el capítulo 4, aquí es algo muy práctico, casi tipo receta, de cómo metodológicamente podemos deliberar en relación a casos asistenciales o a protocolos de investigación. Y finalmente, esto yo creo que es la reflexión máxima, son algunos de los casos que hemos visto en el Comité de Ética de Atención Primaria de Rancagua, que es donde yo ejerzo, con la deliberación y, por supuesto, propuestas de cursos de acción que no son una receta, simplemente pretenden hacerlos reflexionar con sus equipos. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, autora de este libro, doctora Carmen Nadal. Yo quisiera iniciar la discusión con algunos apuntes que consideré pertinentes y después pues, les daré la palabra a nuestras especialistas que comentan el día de hoy. Primero es justamente esta idea que tenemos de la bioética, que es considerada como una cosa lejana, muy compleja, que solamente está asociada a grandes institutos, a investigación muy avanzada, a tecnologías inalcanzables, que está también nada más únicamente vinculada con estos temas controversiales inherentes a las prácticas de alta especialidad. Sin embargo, con este libro estamos viendo justamente la perspectiva de retomar esos conceptos bioéticos desde la raíz y la esencia de la atención primaria a la salud, que justamente es la misma. Los principios entre la bioética y la atención primaria son las bases para ambos y buscan el beneficio de la población sin discriminación, el alcance y la distribución equitativa tanto de recursos humanos como de recursos materiales para la atención a la salud, que es un derecho humano fundamental que nos permite hacer uso de los demás derechos humanos justamente. Entonces, teniendo salud, pues tenemos la posibilidad de ejercer otro tipo de derechos como es la educación, el trabajo, etcétera. Y también la perspectiva entre bioética y APS, pues es este binomio justamente de hacer justicia, equidad, de inclusión, de distribución de los recursos de manera equitativa, distribución pensada, lógica y analizada de los recursos en materia de salud, que son, como siempre mencionamos, escasos y las necesidades son infinitas. Ahora, entonces, a mí me parece muy importante esta invitación que nos hace la autora de pasar del discurso a realmente una acción, porque hemos hablado mucho de bioética, hemos hablado mucho de APS de manera desvinculada, y ahora pues vemos que simplemente no pueden ser no pueden ser separadas como así a veces se pudiera pensar. Ahora, esto que nos lleva a la acción, a esta reflexión sobre hay que darle a los prestadores de servicios de atención primaria de salud las herramientas para que ellos puedan deliberar y analizar sobre los casos que se presentan de manera cotidiana. No importa el nivel operativo en el que se encuentren, si es operativo o si es nivel gerencial, hay que ser conscientes de esta responsabilidad que tenemos en la asignación de recursos, sea desde un consultorio en una situación comunitaria, también ahí, porque a veces no se considera que esta decisión que está tomando el médico, el equipo de salud frente a un paciente, también está resultando en un cambio de vida o en un impacto en la calidad de vida de esta persona y de su familia a la vez. Entonces, hacernos conscientes que la bioética está en todos los niveles, que la atención primaria de salud es muy importante desde esta perspectiva de
multidisciplinaridad, de considerar las determinantes sociales y las condiciones comunitarias de cada persona y de cada comunidad, de considerar también la educación a la salud, porque les pedimos que se autorregulen, que autodeterminen sobre su salud, que elijan, y esto no lo pueden hacer ellos si no tienen la información clara, veraz, efectiva, oportuna, para ser partícipes en esta intervención sobre su propio cuerpo, sobre su propia salud, que tendrá, como mencionaba antes, consecuencias tanto favorables como no favorables en el curso de su vida. Otra de las cosas que quisiera yo retomar también es, perdón, es que tomé muchísimas notas, entonces, entender también que los dilemas y conflictos, no porque sean en un consultorio médico de nivel comunitario, son menores. Estamos tratando de entender aquí que así como se hace investigación en grandes institutos, debiera hacerse también investigación a nivel comunitario y a nivel de atención primaria de salud. Tomé aquí rompiendo paradigmas, algunos temas, por ejemplo, que no se han investigado, consideramos de manera suficiente. Y esto que nos está mostrando el COVID que se requiere. ¿Cómo está funcionando la atención domiciliaria? ¿Por qué estamos analizando y valorando, por ejemplo, más la ocupación hospitalaria, la atención a nivel hospitalario que la atención a nivel comunitario? Tú podías haber intervenido a nivel comunitario, a lo mejor cortar cadenas de contagio, no sé. También otro paradigma que tenemos, el envejecimiento saludable. A veces se piensa que el envejecimiento te vuelve por sí mismo una persona frágil, una persona con alguna presentación de enfermedades. No es así el caso. Sin embargo, ese envejecimiento no se da por un azar, se da a partir de un avance de la vida desde ahora que las personas nacen, crecen y se desarrollan en la edad adulta. Esto va a tener como consecuencias el envejecimiento saludable o el envejecimiento en una situación adversa. Otra cosa que anoto también aquí, el avance de la ciencia que ha permitido prolongar la vida, a veces sin escrúpulos, nada más tenemos mucho los médicos esa idea de que vencer a la muerte, de prolongar la vida, no importa en qué condiciones. Eso también nos lleva a la reflexión de los cuidados paliativos, que a veces se presentan a nivel hospitalario, pero es importante también fomentarlos a nivel comunitario, que la persona esté en las mejores condiciones, evidentemente, con seguimiento, con tratamiento, pero en su comunidad, a nivel familiar, a nivel ambulatorio. Entonces, pues bueno, estas son algunas cosas que anoté que pongo aquí en la mesa para la discusión, y le doy la palabra, si les parece bien, a la doctora Carmen García, en el orden en el que aparecieron en el programa, por favor. No la escuchamos, doctora, perdón. Oh, no se escucha. Sí, perdón, tenía apagado el micrófono y yo olvidé prenderlo. Yo decía que la discusión es interesantísima, nos podría dar para muchísimo tiempo a hablar al respecto de estos dos temas, atención primaria y bioética. O sea, tú has señalado todas las aristas que tiene el texto. Yo más bien resaltaría, bueno, primero una cosa que a mí me pareció valiosísima es esta combinación, es un libro único en el terreno de la atención primaria y la bioética. Y creo que es un libro único porque es una cuestión excepcional que una médico familiar, directiva, que sabe lo que es la atención primaria, tiene además un expertise muy profundo en bioética y combina las dos cosas. Esta situación es realmente extraordinaria. Yo creo que por eso el texto es tan valioso. Yo lo que me pregunto es, además, pensando al leer el libro, lo que sucede en México en términos de atención primaria y de las unidades, que bien dice la doctora, no son niveles de atención, pero digamos el primer nivel, en donde hay tal desgaste de valores profesionales y en donde la relación equipo de salud, médico y personas se ha ido perjudicando y dañando de una manera muy seria. ¿Cómo hacer para que este texto se transfiera a estos ámbitos? Porque necesitamos una reflexión muy profunda
no solamente hablando de las personas y de los ejemplos que ponía el texto muy valioso, sino desde el punto de vista de estos valores profesionales que se han trastocado, ¿no? Y que han cambiado absolutamente en la práctica. Entonces creo que me parecería muy importante que, por ejemplo, la facultad y la subdivisión de medicina familiar pudiera tomar el texto para la formación de los residentes de medicina familiar, ¿no? O sea, esto me parece realmente muy importante y sería vital, sería una forma de que la práctica tomara otra vez los valores fundamentales, ¿sí? Y se transformara en una práctica como esto, ¿no? Equitativa, justa, etcétera, etcétera, ¿no? Es lo que yo comentaría en principio, ¿no? Muchas gracias, doctora Carmen. Justo estaba reflexionando que efectivamente tiene usted toda la razón. El semestre pasado tuve la oportunidad de dar clase de bioética y profesionalismo para los estudiantes de la especialidad de medicina familiar, y fue un gran reto porque, digamos, desde mi formación filosófica, explicarles nociones, digamos, que seguramente vieron en su formación profesional médica, nociones como diferencias entre ética y entre moral, se quedaban como en un discurso vacío, ¿no? Y entonces, para poder ejemplificarles de manera fáctica cuál es la aplicabilidad de la ética, pues encontrar los casos era sumamente difícil, ¿no? Pude ayudarme en algún texto de Adela Cortina que dice que efectivamente la ética sirve para abaratar costos, y yo lo que hacía a través de la reflexión del apego a la norma jurídica en el contexto de la salud, el compliance, decirles cómo la ética les ayuda a abaratar costos y a mejorar la calidad de trabajo dentro de sus comunidades. Sin embargo, creo que este texto, por el discurso que maneja, por la agilidad en el lenguaje, por la aplicabilidad de los casos clínicos, sería un texto fantástico para poder enseñar bioética y profesionalismo a los médicos residentes de medicina familiar. Sin duda, yo, por lo menos en lo que a mí corresponde y las clases que tendré oportunidad de dar, lo utilizaré, doctora Carmen, y sería un placer poderla invitar a estas clases. Yo quisiera abonar, muchas gracias, yo quisiera abonar un par de reflexiones con respecto a lo que nos comenta la doctora Berenice, y lo primero es lo que la doctora Nadal nos propone en su texto, es reflexionar un acceso a la salud, pero no desde esta conceptualización coloquial que tenemos de ir al hospital y recibir atención, sino de esta posibilidad de recibir atención, de cómo poderme cuidar yo como paciente y evitar la llegada a los centros asistenciales. Eso hace parte de una muy buena definición del acceso a los servicios de salud, incluso a la universalización de acceso a la salud. Tener un médico familiar que efectivamente me proporcione las herramientas para que yo pueda mejorar la calidad de la salud de mi familia y de mi contexto nuclear. A mí me parece que eso es súper importante. Otro aspecto súper importante del texto es la unión que hace entre el derecho y la bioética, que de alguna manera no deberían estar desligadas porque una y otra trabajan en conjunto. Y digamos, si bien a los profesionales de la salud sí les hacemos exigencias que trascienden solo su contexto profesional, sino que va más allá. Un profesional de la salud debe saber de ciencia, de humanidades, tiene que saber de derecho, además de bioética. Creo que este texto podría, por lo menos para los médicos familiares en Chile, conjuntar al día de hoy todo este tipo de conocimiento que esperamos de ellos como sociedad, poderlo conjuntar en ellos mismos. Y ya para cerrar mi participación, mencionar que esta reflexión de la filosofía de las cosas pequeñas a mí me parece fundamental en la práctica médica, porque si bien Aristóteles en algún punto nos pedía que la ética es algo que tiene que estarse ejercitando, yo lograré ser una persona ética en la medida en que yo ejercite la toma de decisiones éticas de manera adecuada. En la filosofía de estas pequeñas decisiones en el contexto de la medicina, por supuesto que va a preparar la conciencia para tomar grandes decisiones en situaciones de crisis sanitaria. Entonces, creo que es muy valioso y rescatable, doctora, de verdad, muchas felicidades. Gracias por compartir este texto con nosotros, y gracias, doctora Berenice.
No, al contrario, muchas gracias a todas ustedes. Nos llevamos la tarea no solo de leer perfectamente el libro y repasarlo y compartirlo y promoverlo por todos lados, sino también de reflexionar desde nuestros ámbitos de acción qué papel están jugando las instituciones aquí en México, por ejemplo, en la formación de recursos humanos, en la formación y exigencia de los programas educativos, porque esto se tiene que enseñar pues desde el pregrado. No es una cosa que se tenga que esperar. También en las instituciones que estamos generando planes y programas de acciones para la comunidad en general, pues tener en cuenta también todas estas necesidades a nivel operativo. Agradezco muchísimo a nuestras comentaristas y a la autora, por supuesto, de este libro por compartirlos y por darnos la oportunidad de presentarlo junto con la Facultad de Medicina. Y si no tienen más comentarios, doctora Carmen Nadal. No. Ya. Bueno, muchas gracias. Para mí es muy halagador estar con personas de México hablando de mi libro, porque nunca pensé que iba a llegar tan lejos, la verdad. Cuando lo escribí siempre pensé en Chile, pero estoy muy contenta de aquello y si puedo colaborar con el resto de Latinoamérica, por supuesto para mí es un honor sacar este conocimiento y un conocimiento práctico y hacer de la salud o más bien del ejercicio médico o de cualquier profesión sanitaria, ¿verdad? Una actitud virtuosa, que es el ethos, que hablamos acá rato de Aristóteles, y es cierto, o sea, el libro tiene como 3 enfoques, si yo pudiese resumirlo. Primero, el cambio de actitud de los profesionales o técnicos o administrativos o gestores de salud, y el cambio también en la relación asistencial con enfoque de derechos, no de caridad, usted mismo ahí lo citaron muy bien, porque la verdad es que uno de los principios básicos de la atención primaria, y yo creo que de cualquier sistema de salud, es centrarse en las personas. Y lo tercero sería cambiar esta lógica, que yo creo que pasa en México también, cambiar desde la lógica institucional de cómo actuamos, ¿verdad?, con nuestros pacientes o su familia o la comunidad, a la lógica comunitaria, ¿ya? Porque para hacer educación, por ejemplo, que es el derecho más básico en salud, también tenemos que ser pertinentes, tenemos que saber de las culturas a las que le estamos enseñando y cómo chocan algunas culturas. En mi país también pasa, ¿cierto?, con población de pueblo originario, bueno, ustedes ya sabrán las noticias de la convención, entonces estamos un poco ya hacia allá, haciendo ese camino a centrarse en las personas, y por eso a mí me gusta mucho la bioética en la atención primaria, porque es la esencia de la atención primaria es la comunidad, es el trabajo ambulatorio y en los territorios, por lo tanto, siempre digo lo mismo, no hay receta, pero sí hay que formar criterios, y esos criterios, yo le digo a mis alumnos, son en el día a día, porque si ni siquiera resolvemos la ética de las pequeñas cosas, menos vamos a poder resolver o siquiera consensuar temas como la eutanasia, el aborto y temas que son siempre tan difíciles y tan polémicos, pero finalmente es porque si no cambiamos cosas pequeñas, ¿verdad?, nuestras actitudes cada vez se hace más difícil. Así que yo diría eso. Y también, para terminar, hablar que los comités de deliberación, por lo menos en Chile, las instituciones acreditadas en salud, tienen que tener comités de ética. Por lo tanto, los comités de ética es sinónimo de calidad, y calidad es sinónimo de satisfacción usuaria, porque los comités también hacen participar a la comunidad. Y ese yo creo que es el gran plus. Así que eso, muy cortito, creo que resumí el libro en poquititas palabras. Muchísimas gracias, doctora. Agradezco mucho a todas por su participación y sin duda que ha sido un interesante para nuestra audiencia. Doctora Jennifer, ¿gusta cerrar, por favor? Sí, muchísimas gracias a la doctora Carmen García, a la doctora Carmen Nadal y a usted, doctora Berenice, por compartir este espacio de la Sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud. A quienes nos están escuchando a través de la transmisión de la feria, les invitamos a continuar con nuestras actividades y a seguir las actividades de toda la Feria del Libro de Ciencias de la Salud. Muchísimas gracias a todas y todos. Gracias. 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 Gracias.